Muy buenos días, hoy les voy a hablar de configuración electrónica. Y para el día de hoy vamos a entender qué es la configuración electrónica, que tiene que ver con la distribución ordenada de los electrones en los niveles y subniveles de energía. Para tener en cuenta y realizar la configuración electrónica, debemos tener en saber qué es el número atómico. Y el número atómico no es más que el número de electrones o el número de protones cuando el átomo se encuentra en estado neutro, es decir, no está formando algún compuesto. Vamos a mirar algunos conceptos previos que tenemos que tener en cuenta para realizar la configuración electrónica, y es los orbitales. Los orbitales son una región donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón, y en cada orbital solo pueden haber dos electrones. O sea, en los orbitales solo podemos encontrar dos electrones. Para hacer la representación gráfica de un orbital se tienen en cuenta lo siguiente. Algunos colocan un recuadro, otros no lo colocan, no es pues fundamental. Y el uso de flechas. Flechas hacia arriba o flechas hacia abajo para representar a los electrones. Cuando los orbitales están vacíos, no tienen ninguna flecha, quiere decir que no hay allí ningún electrón. Cuando los orbitales están semillenos, quiere decir que hay un electrón que está desapareado, y la flecha siempre se inicia con la flecha hacia arriba. Cuando el orbital está lleno, quiere decir que cumplió con su capacidad de número de electrones, en este caso 2 electrones. Entonces hay una flecha que se representa hacia arriba y una flecha que se representa hacia abajo. ¿Qué son los subniveles de energía? Son regiones las cuales están formadas por un conjunto de orbitales. Encontramos que existen los siguientes subniveles de energía. Subnivel S o sharp, P principal, D difuso y F fundamental. El subnivel S está formado por un orbital y tiene máximo 2 electrones. El P está formado por 3 y tiene máximo 6 electrones. El D está formado por 5 orbitales y tiene máximo 10 electrones. Y el F tiene 7 orbitales y tiene máximo 14 electrones. ¿Qué son los niveles de energía? Los niveles de energía también son llamadas capas energéticas, y allí encontramos que están formadas por subniveles de energía. Se escriben al inicio se escribe al inicio el número que representa el nivel de energía cuando vamos a hacer la configuración electrónica. Ese nivel de energía también nos está indicando el periodo en que se encuentra ese elemento químico. Existen entonces 7 niveles de energía, que son K, L, M, N, O, P y Q. Estos son los 7 niveles de energía y se escriben con letras en mayúsculas. Vuelvo y le repito, cada uno de estos niveles indica el periodo en que se encuentra ese elemento químico. Entonces miremos cómo es esa notación cuántica de un subnivel. Para la notación cuántica de un subnivel siempre se escribe, aquí nos va a indicar, esta N nos dice que aquí estará el nivel de energía. Este nos indica que se encontrará el subnivel de energía, y esta X nos dice que está el número de electrones, que es el subíndice. Entonces miremos con un ejemplo. Este 3 nos indica que se encuentra en el tercer nivel de energía. Esta D me dice que está en el subnivel D. Y el 10 me dice que es el número de electrones. Este subíndice me indica que es el número de electrones, este subíndice. Entonces, cuando hacemos configuración electrónica, vamos a utilizar esta notación cuántica. Para hacer la configuración electrónica vamos a necesitar entonces el diagrama de Müller o principio de Above. Lo que nos habla este diagrama es que de manera progresiva se van a construir y se van a ir formando los niveles y los subniveles de energía. Para indicar cómo se lleva a cabo esta secuencia, lo vamos a explicar de esta manera. Cuando tenemos el diagrama de Müller, lo que hacemos es que
siempre vamos a comenzar por el nivel de energía más bajo y por el subnivel de energía más bajo. Entonces comenzamos por aquí siguiendo la rotación de las flechas. Un S2 y hacemos la secuencia como la vemos acá. Luego sigo la flecha de abajo hacia arriba y llego a la siguiente secuencia, 2S2. Luego sigo la secuencia, luego llego a 2P6. Luego sigo la secuencia siguiendo las líneas para llegar al tercer nivel. Luego aquí llegamos aquí al 3P6. Luego llegamos aquí para el cuarto nivel de energía, al 4S2, así sucesivamente hasta 7 de 10, que sería el último nivel de energía con su último subnivel. Si observamos el diagrama de Müller nos muestra en las columnas tenemos los subniveles y en las filas tenemos los niveles de energía. ¿Cierto? O sea que estos serán todos los que hacen estos subniveles hacen parte de este nivel de energía que es el 4. Entonces, miremos acá importante y es que dependiendo de la forma como finalice la configuración electrónica, así se encontrarán estos elementos en la tabla periódica. Por ejemplo, si en la configuración electrónica se termina con S, estarán ubicados en esta parte de la tabla periódica. Si en la parte de los elementos representativos. Si la configuración electrónica termina en D, pues se estará formando aquí, ese elemento lo encontraremos aquí donde nos habla sobre los elementos de transición. Si lo tenemos aquí en esta parte, hará parte de esto que serán también elementos representativos, habrá metales y no metales. Y los que terminan en F se encontrarán en los elementos de transición interna. Aquí lo vemos mucho más detallado. Los que terminan en S1 están en este grupo, S2 y así sucesivamente hasta F14. O sea, cuando tenemos que hay un elemento que termina en su configuración electrónica, termina en D10, quiere decir que se encuentra en esta columna de la tabla periódica, en este grupo de la tabla periódica. Aquí tenemos la tabla de los elementos y la tengo aquí indicada para que recordemos un concepto de grupo y periodo. Recuerden que los grupos siempre son las columnas. Los grupos siempre son las columnas, que va del 1 al 18. Pero que también está determinado por letras del 1A, el 1A hasta el 7A y del 3B, 1B, 2B hasta el 8B. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los grupos se pueden escribir en números del 1 al 18 o utilizando números romanos y letras que van a indicar familias. Esas familias, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que son elementos que tienen características muy parecidas, similares. Y tenemos la otra parte que son los periodos. Los periodos los voy a indicar con otro color. Los periodos son los que están formando las filas. Y están del 1 al 7. Entonces hay 7 periodos. Estos son los periodos. Entonces miremos un ejemplo. Si yo voy a mirar el hierro que es Fe, se encuentra ubicado en el grupo 8B o el grupo 8 y se encuentra ubicado en el periodo 4. Yo lo busco aquí por la fila, se encuentra en el periodo 4 y en el grupo 8 o 8B. Listo. Pero ¿cómo puedo yo hallar ese periodo y ese grupo teniendo en cuenta la configuración electrónica? De la siguiente manera. Para hacerlo, voy a utilizar el diagrama de Müller. Lo primero que voy a hacer es hacer su configuración electrónica. Entonces, ¿qué debemos hacer para hacer la configuración electrónica? Necesitamos el número atómico de ese elemento. En este caso tenemos al litio. El litio tiene como configuración electrónica el 3. El número atómico, perdón, es el 3. Entonces, si su número atómico es 3, yo comienzo a hacer el diagrama de Müller. Un S2
un S2 bajo 2S2. Pero resulta que el subnivel S solo acepta 2 electrones, no puedo pasarme. Entonces yo voy a sumar el número de electrones para que me dé 3. 2 más 1 me da 3. Si yo colocara aquí un S2, 2S2, como sigue la secuencia, miren que la secuencia llega hasta 2S2, no estaría mal. ¿Por qué? Porque el litio tiene 3 electrones y yo debo ir sumando sus electrones. Entonces, 2 más 2 sería 4, me pasaría. Por eso, le resto 1 y coloco solamente un 1 al final. Eso quiere decir que el litio termina en el subnivel S. ¿Cómo puedo conocer su periodo? De la siguiente manera. Para conocer su periodo, miro en qué nivel de energía, que es el último nivel de energía, el más alto nivel de energía en que termina. Aquí me doy cuenta que en su configuración electrónica terminó en 2, su último nivel de energía. Este 2 me indica el nivel de energía. Entonces se encuentra en el periodo 2. Ahora, ¿qué me indica el grupo? El grupo me lo va a dar de esos electrones que se encuentran en este último nivel de energía. En este caso me dice que está en el último, en el 1. Entonces coloco 1. ¿Qué me da la letra? El subnivel en que termina. Resulta que si los elementos en su configuración electrónica terminan en S o P, se encuentran en el grupo A. Y si terminan en D o F, se encontrarán en el grupo B. Como el litio termina en S, se encuentra en el grupo A. Por eso su grupo es 1A. 1 por los electrones que están en el último nivel. Y A porque termina en S. Entonces miremos otro ejercicio como el boro. ¿Qué debo buscar? Su número atómico. El número atómico del boro es 5. Entonces yo sigo la secuencia. Un S2, 2S2, un S2, 2S2. Voy sumando los electrones. Aquí hay 4, o sea que me falta 1 para completar el 5. Sigo en la secuencia. 2P6. Como me falta solamente un electrón, coloco 2P1. No completo hasta los 6, sino solamente hasta 1 para sumar 2 más 2 más 1 me da 5. 5 electrones. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el periodo del boro? Porque miro cuál es el nivel de energía más alto y resulta que se repite aquí y aquí. Siempre debo ver los dos últimos subniveles que se forman. Siempre los dos últimos. Entonces, me doy cuenta que acá el nivel de energía más alto que tengo es el 2. Entonces se encuentra en el periodo 2. Como se repite que el 2 se encuentra aquí y aquí, o sea, está el mismo nivel de energía, debo sumar sus electrones para saber el grupo. Entonces, 2 más 1 me da 3. Y como termina en P, en el subnivel P, pertenece al grupo A. Miren la diferencia entre el primer ejercicio y el segundo. En el primero solamente el último nivel de energía estaba una sola vez repetido. Entonces por eso solamente tuve sus electrones, en este caso el 1. Pero como acá se encuentra 2 veces para que llene el nivel de energía, entonces tengo que sumar los electrones, tanto de este como de este. 2 más 1 me da 3. Entonces es importante para realizar esta configuración electrónica todo lo que tiene que ver con los niveles y sus niveles. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo del calcio. En el calcio hacemos el diagrama de Müller y me doy cuenta que para llegar al calcio tiene lo siguiente. Un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 4S2. ¿Qué debo observar para saber su periodo y su grupo? Debo observar
el periodo más alto. Entonces aquí me doy cuenta que el periodo más alto es el 4. Esto es lo que me da el nivel más alto. Esto es lo que me da su periodo. El nivel más alto que yo tenga en su configuración electrónica me da el periodo. SS2 quiere decir que como solamente hay un solo 4 aquí, sumo sus electrones. No lo sumo. Coloco el electrón que está más alto, que es el 2. El 2. Como termina en S, se coloca la A. Lo mismo ocurre con el argón. Yo hago su configuración electrónica normal siguiendo el diagrama de Müller. ¿Cuál es el subnivel más alto? Es el 3. Miren, acá está. El nivel más alto es 3. Lo coloco aquí, el 3. ¿Cuál es entonces el periodo? Como el 3 se encuentra dos veces seguidas, dos veces, debo sumar sus electrones. 6 más 2 me da 8. Entonces, como termina en P, es la letra A. Vamos entonces a mirar cómo se realiza la configuración electrónica de un ion. Para realizar la configuración electrónica de un ion, entendamos qué es. Un ion es un átomo que está cargado o positivamente o negativamente. Y se puede encontrar de dos formas, en forma de anión o en forma de catión. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos el anión es cuando es un ion que se encuentra cargado negativamente, es decir, gana electrones. Los aniones ganan electrones y al ganar electrones se cargan negativamente. Los cationes son aquellos iones que se cargan positivamente. ¿Por qué? Porque pierden electrones. Se reconocen de la siguiente manera. Siempre colocamos esta X, indica que este es el símbolo químico. La A será su masa atómica y la Z me indicará el número de atómico o número de electrones. Siempre va a tener la carga, sea negativa o positiva, según sea un anión o un catión, y la Q me indica la carga que este átomo tiene. Para hallar su número de electrones real, para hallar el número de electrones real de ese anión o de ese catión, se utiliza la siguiente fórmula, que es electrones es igual a Z, que es su número atómico, más Q. Cuando es un anión, se suma su carga. Número de electrones es igual a Z menos Q. Cuando es un catión, se resta su carga. Entonces, miremos un ejercicio. Si yo tengo el sodio es un elemento químico y su número atómico en la tabla periódica es 11. Para hallar los electrones de ese catión de sodio, que es Na+, ¿qué debo hacer? Debo utilizar la fórmula. Como es un catión, pues voy a utilizar electrones es igual a Z menos Q. Z, ¿cuál es? El número atómico, que en este caso es 11. ¿Y cuál es la carga del catión del sodio? Como tiene uno solo signo más, quiere decir que es 1. 1, entonces se coloca 11 menos 1, me da 10 electrones. Estos son los electrones reales de ese catión de sodio. Para el caso del magnesio, por ejemplo, el magnesio tiene número atómico 12. El número de cationes del magnesio es magnesio 2. ¿Qué quiere decir eso? Que su carga es 2, porque tiene 2 y no más. Entonces, ¿cómo hacemos los electrones? En este caso, hacemos los siguientes. Aquí quiero pedir aquí no es catión, aquí es ion. Sí, aquí es catión, entonces aquí no sería sumando, sino que sería restando. Aquí sería restando, qué pena. Aquí sería 12 menos 2, daría 10. 10 electrones. ¿Listo? Entonces, de esa manera podemos realizar los electrones de un catión y un anión. Para hacer su configuración electrónica, ¿qué debo hacer? Para hacerla,
debo hallar primero los electrones reales, utilizando esta fórmula. Si es catión, recuerden que es restando, entonces sería Z menos Q. Y si es un anión, recuerden que sumando sería Z más Q. Entonces, por ejemplo, para el calcio, este ion de calcio que es más 2, los electrones del calcio aquí serían, el número atómico del calcio es 20. 20 menos 2 me daría 19 electrones. Con esos 18 electrones, perdón. Con estos 18 electrones hago su configuración electrónica normal, siguiendo el diagrama de Müller. Pero ya no la voy a hacer hasta 20, sino que la voy a hacer hasta 18. ¿Por qué? Porque es el catión del sodio más 2. Lo mismo ocurre con los aniones. En este caso tenemos el anión de oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Como es el oxígeno tiene el anión menos 2. Para hallar primero el número de electrones reales de ese anión, debo hacer Z del oxígeno, que es 8, más 2, que es su carga es 2. Eso quiere decir que los electrones de este anión son 10. Hago la configuración electrónica normal y la llevo hasta 10. Si yo fuera a hacer la configuración electrónica del oxígeno solo como elemento, la llevaría hasta 8, pero como estoy haciendo la del catión, perdón, la del anión menos 2, entonces la llevo hasta 10. ¿Listo? De esa manera se haría la configuración electrónica de un anión. Ahora, quiero hablarles un poquito de ese diagrama de orbitales, cómo se diagraman los orbitales. Y para eso se sigue lo que se llama principio de máxima multiplicidad o regla de Hund. ¿Qué nos dice esta regla de Hund? Nos dice que para distribuir los electrones en los orbitales se deben primero llenar y ocupar con los electrones. Se debe ocupar todos los orbitales con un electrón y luego se van a terminar de llenar según sea su configuración electrónica. Entonces, vamos a hacer un breve ejercicio. Vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, este que tenemos acá es el del nitrógeno. El nitrógeno tiene número atómico 7. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p3. Resulta que, como yo les había dicho antes, siempre que tengo un subnivel S, quiere decir que tiene dos, aquí me indica que tiene un orbital. El subnivel S tiene un orbital. El P tiene 3 orbitales. El D tiene 5 y el F tiene 7. Entonces, ¿qué ocurre? Como aquí me debo colocar de manera uno por uno. El orbital S, un S2, este orbital tiene un solo orbital, entonces coloco primero el electrón hacia arriba, luego el electrón hacia abajo. En este caso tenemos que el 2s2, 2s2, como este orbital está está en este caso lleno porque tiene 2 electrones, entonces coloco un electrón hacia arriba y un electrón hacia abajo. Ojo que esto me lo está dando, la flechita que me lo está indicando, este 2, el número de electrones. En el caso del P, el P tiene 3 orbitales. Entonces, como tiene 3 orbitales, yo los escribo 1, 2 y 3. Resulta que el P tiene 3 electrones. Al tener 3 electrones, siempre debo comenzar con la flecha hacia arriba. 1, 2 y 3. Y allí se llenaría todos los orbitales de esta configuración electrónica. Quiere decir que el nitrógeno tiene estos dos subniveles están llenos, pero el del 2p3 estarían semillenos. Vamos a hacer otro ejercicio para poder entender este tema. Vamos a utilizar, por ejemplo, la configuración electrónica aquí que tenemos del calcio.
Vamos a ver el calcio, hagamos una nueva, el del magnesio. El magnesio tiene número atómico 12. Tiene número atómico 12. Vamos a hacer su configuración electrónica. Entonces, si miramos, comenzamos con un S2. Un S2. Sigue con 2 S2. Vamos por aquí a 2P6. 2P6. 3S2. Y vamos sumando. 4, 6, 10 y 2, 12. Aquí terminaría la configuración electrónica del magnesio, que es Mg. Ahora, ¿cómo hago yo el diagrama de orbitales del magnesio? Comienzo con el primero. Un S2. Como tiene dos electrones, uno hacia arriba y una flechita hacia abajo. Sigo con la siguiente. El siguiente nivel es 2S2. Como tiene dos electrones aquí, una flechita hacia arriba y una flechita hacia abajo. Siempre comienzo con la flechita hacia abajo. Ahora viene el siguiente, 2P6. 1, 2 y 3. 2P6. Tiene 6 electrones. Comienzo siempre con la flechita hacia arriba. 1, 2, 3. Y ahora sí comienzo a llenar. 4, 5 y 6. Luego tengo el último, que es el 3S2. 3S2. Como el subnivel S tiene un solo orbital, se va a llenar porque tiene dos electrones, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Recuerden lo que les acabo de decir. Si termina en S, su configuración, o sea, si es S, el subnivel tiene un orbital, es decir, una sola de estas diagramaciones. Si termina en P, va a tener 3 orbitales y hay que hacer el dibujo de las 3, aunque uno de ellos quede solo. Si termina en D, tiene 5 y si termina en F, tiene 7. Listo. Digamos que tenemos un número atómico cuya configuración es, por ejemplo, 17. Entonces miremos, hagamos la configuración. Sería un S2, 2S2, 2P6, vamos bajando, 3S2, aquí llevamos 12 electrones, subimos 3P6, vamos a ir contando aquí, ¿qué ocurre? 10, 12 y 17, ¿cierto? Entonces, y tendríamos 10, 16, se nos pasaría en 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No colocar el 6 completo, sino que tendríamos que borrar y disminuirle al P un electrón. Aquí. 5 electrones. Perdón. 5 electrones. Entonces sacamos acá 5 electrones. Y aquí completaríamos los 17. 10, 2 y 5, 17. Ahora hagamos su diagrama de orbitales. Para hacer el diagrama de orbitales, entonces comienzo con un S2, 2S2 y hago lo siguiente. Como tiene dos orbitales, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Como tiene dos orbitales, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Llego a P, tiene 3. 1, 2, 3. Esto es 2P6. Completo. Como tiene 6 orbitales, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí quedan todos llenos. Luego sigue el siguiente. 3S2. Como es S y tiene 1, solamente dibujo 1. Uno hacia arriba y uno hacia abajo porque tiene 2. Ahora llego a P.
P tiene 3 orbitales. 1, 2, 3. 3, P, 5. Tiene 5 orbitales, entonces comienzo 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que quiere decir que el último queda desapareado con un electrón. Chicos, de esta manera se realiza todo lo que tiene que ver con configuración electrónica y diagrama de orbitales. Espero que hayan aprendido para el día de hoy. Que Dios los bendiga.